Y a esta hora hablamos de Honduras, país que por años fue calificado como el más violento del mundo y que ahora parece estar saliendo de la época oscura, o por lo menos esto es lo que afirma el presidente Juan Orlando Hernández, quien según los reportes oficiales ha logrado una reducción de 20 puntos en la violencia durante sus primeros 2 años de gobierno, pasando de 75.1 a 56.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, académicos y organizaciones no gubernamentales como Casa Alianza cuestionan la exactitud de las cifras entregadas por el mandatario. En esta parte del programa quiero darle la bienvenida a José Guadalupe Ruelas, director nacional de la ONG Casa Alianza de Honduras. Una buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. También buenas tardes para todos los televidentes de su muy gustado y difundido programa. Un placer. ¿Lo que dice el presidente Juan Orlando Hernández es creíble o miente cuando ofrece una reducción de 20 puntos en la criminalidad del país? El actual gobierno ha basado su estrategia en al menos 3 elementos. Una, contratos excesivos en tecnología como respuesta a la violencia y un excesivo gasto también en propaganda y publicidad. Sin embargo, estas 3 estrategias no han generado mayor seguridad ni percepción de seguridad para la población y tampoco han reducido la incidencia de la violencia. Solo en lo que fue el 2015 se registraron 94 masacres en el país, es decir, eventos violentos donde murieron más de 3 personas en cada uno de ellos. Sin embargo, el gobierno desde que entró ha hecho un manejo de las cifras que siempre es creíble. Para el caso, en este momento tengo en mi computadora frente a mí la página oficial de la Secretaría de Seguridad, donde da las estadísticas, que se llama Sistema Estadístico Policial en Línea, CEPOL, que reporta que en todo 2015, es decir, en todos los 12 meses del año que recién pasó, solo hubo 2 hurtos a personas pública. Es decir, como que solo se robaron 2 celulares, por ponerle un ejemplo. Solo hubo un robo en autobús, es decir, solo un autobús fue objeto de robo. Es el manejo de estas cifras, el ver estas cifras tan bajas, cuenta de que no están siendo realistas. Y si no están siendo realistas en materia de asaltos, de robos a personas, nos hace pensar entonces por qué serían realistas en el manejo de homicidios. Solo en lo que fue del año pasado, más de 1.000 niños y niñas fueron ejecutados en las calles de Honduras. La gente sigue teniendo miedo de ir a su trabajo, tiene miedo de mandar a sus hijos a la escuela. Más de 14.000 niños salieron huyendo del país buscando llegar a Estados Unidos en el 2015. 7.000 de ellos fueron deportados desde México y 7.000 lograron llegar a la frontera con Estados Unidos. Entonces, como no se han modificado las causas generadoras de la violencia en Honduras, la violencia tampoco se ha modificado. Ante este fracaso de una estrategia militarista sumamente cara de parte del gobierno, entonces ha optado por manejar las cifras diciendo que algunas muertes son indeterminadas, que otras no se sabe quién fue o quién es el autor, pero el nivel de violencia en el país no ha bajado, por el contrario, se ha mantenido y en algunos lugares como San Pedro Sula se ha incrementado. Es decir, usted habla de un maquillaje por parte del gobierno, de las estadísticas, precisamente con una estrategia a través de los medios de comunicación. Ahora, las maras, ¿qué ha pasado con las maras? ¿Qué estrategia tiene el gobierno en este momento para controlar? Incluso se hablaba de que reclutaban a niñas para cobrar extorsiones. ¿Eso en nada ha cambiado? ¿Sigue igual? Sigue igual, es decir, el fenómeno de las maras en Honduras sigue igual que hace 5 años. El discurso es el mismo, las acciones son las mismas, entonces ni hay menos pandilleros, ni se ha reducido su incidencia y el terror que causan en los barrios y colonias. Muy por el contrario, se ha generado toda una idea acerca del fenómeno de las maras, sobredimensionándolo, que no digo que no sea un problema grave, porque es un problema muy grave, pero se ha sobredimensionado de forma que la población tiene tanto terror que basta con que una persona diga que pertenece a una mara para que todo un barrio se paralice. Entonces, ante la falta de sentimiento de protección de parte del Estado hacia la población, las maras actúan a su antojo. Ahora, también hay que decir que no son las maras el grupo más grande de delincuentes en el país. El crimen organizado, si bien es cierto, hace uso de las pandillas para labores de control de territorio,
también tiene otro tipo de bandas criminales que no son tradicionalmente maras. El crimen organizado también ha logrado penetrar las esferas empresariales, las esferas militares, las esferas policiales y las esferas políticas y del sistema de justicia del país. Entonces, en este momento, el crimen organizado tiene control de esferas de toma de decisión y de esferas criminales que hacen que la estrategia que el gobierno tiene, lejos de resolver el problema, solo lo agrave. Hemos gastado muchísimo dinero, alrededor de $1.000 millones se gastan en seguridad en Honduras cada año. Con la mitad de ese dinero se le podría dar educación a toda la adolescencia hondureña. En este momento, de cada 100 adolescentes que salen de educación básica, solo hay cupo para 34 en educación secundaria, lo que significa que 66 quedan sin ninguna oportunidad de educación, víctimas de la violencia, vulnerables a la violencia, vulnerables al embarazo temprano, vulnerables a pertenecer a una pandilla, vulnerables a la migración y al desempleo. Bien, es José Guadalupe Ruelas, director nacional de la ONG Casa Alianza de Honduras, a quien quiero agradecer que amablemente haya atendido esta llamada de NTN 24 el día de hoy. Gracias, Carlos, y estamos a tus órdenes.